Porque hoy el gobierno manda un proyecto y dice que sí, que se pueden tener sociedades espejo sometidas a ciertas regulaciones. O sea, después de lo que ha pasado, mandar un proyecto así, ¿usted cree que me habrían aprobado un proyecto como el que usted quiere? Ahora, a lo mejor deberían haberlo mandado y en buena hora. Mientras más oportunidades de estudiar podamos ofrecer, vamos a tener más garantías. Un país más educado es un país más rico, un país con más futuro. Este protocolo sella el compromiso de la concertación con los temas de la institucionalidad, al dar prioridad a escuelas y liceos públicos, una nueva estructura que permita superar los problemas de Contento, señor, contento. Si estamos, nunca perdí esperanza, siempre la tuve. No se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. Nosotros somos partidarios de un sistema mixto de educación, financiado por el Estado, gratuito y que garantice a todos el acceso a una educación de calidad. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. De universidades en el ámbito privado que tienen fines de lucro, que se lucran, lo cual es absolutamente legítimo, absolutamente legítimo. En amarillo es el crecimiento del endeudamiento de los estudiantes. Desde la famosa Revolución Pingüino, 2006, básicamente se multiplicó por 28 veces el endeudamiento. Por ejemplo, que cuando un estudiante sale de la Universidad Andrés Bello en medicina, sale con una deuda de 25 millones de pesos y en 20 años tiene 46 millones de pesos de deuda. O sea, esta cosa es totalmente descabellada. La primera respuesta que viene es que no hay dinero para eso. Eso es absolutamente falso, eso es faltar a la verdad de manera criminal, diría yo. Chile se permite el lujo de regalarle 25.000 millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que trabajan en el cobre para que generen utilidades, y no puede darle 20.000 dólares a un estudiante, a una familia en Chile, para que eduquen a sus hijos en la universidad durante 5 años. El lucro y el derecho no son compatibles, lo he dicho varias veces, son matemáticamente incompatibles, porque cuando yo quiero lucrar, lo que hago subir lo más que puedo el precio y bajar lo más que puedo el costo. Y el costo siempre es calidad. Y en la educación el costo es precisamente la buena formación, pagarle bien a los profesores, buena infraestructura, buenas bibliotecas, menos estudiantes por profesor. Y cuando yo quiero consagrar el derecho a la educación, lo que tengo que hacer es bajar a cero el precio de venta, porque cualquier precio que ponga es una barrera a la entrada de alguien. Alguien no lo va a poder pagar. Pero eso no basta. También tiene que ser buena la educación, buena la formación. Y eso requiere inversiones, altas inversiones. Y entonces el costo tiene que ser alto, ¿no? Es precisamente lo inverso. Entonces cuando hay algunos que dicen si el problema no es el lucro, sí señor, el problema es el lucro. No es la calidad, es que la calidad de la educación, mientras más lucro haya, menos calidad vamos a tener. Y en el espíritu, con la Universidad del Desarrollo, obviamente no, porque es una institución sin fines de lucro. No ganó plata. Y no tengo ninguna relación con la Universidad del Desarrollo. Eso lo aclaró, pero usted no ganó plata con la inversión en la inmobiliaria. ¿Con la Universidad del Desarrollo? No. Perfecto. No queremos comisiones que al final no lleguen a nada. Señor Joaquín Lavín, los estudiantes de Chile, en pos de la educación pública, exigimos su renuncia. Como una postal del clima que reina en torno del Palacio de la Moneda, funcionarios del de la Moneda. Nos duele el alejamiento del ministro de Educación, Felipe Bulnes. Acusación, 20 votos a favor, 18 votos en contra. 18 votos en contra, ninguna abstención, ningún parejo. En este momento ha sido destituido. Yo quiero recordar que cuando asumió Patricio Aylwin, cuando se fue Pinochet y asumió Patricio Aylwin, comenzó la concertación, la producción de cobre estatal era del 70% versus el 30% de la producción privada. Cuando se fue Bachelet, es decir, cuando terminó la concertación en el gobierno, era exactamente al revés. 30% de producción estatal, 70% de producción privada. Se habían invertido los papeles totalmente y por lo tanto hubo un proceso de privatización de las minerías. En Chile se permite pasarle 9.000 millones de dólares, además con un crédito japonés,
¿Y por qué no usamos los recursos que tiene el Estado de Chile puestos en bonos del Tesoro norteamericano que son absolutamente riesgosos? Entonces nos estamos endeudando, no estamos usando el capital, nadie entiende esta operación. Ahora, ¿por qué Chile paga esto? Lo que hizo la concertación con el cobre, el daño provocado por la concertación con lo que hizo en el cobre, no ha existido en la historia de Chile algo peor. Pueden ustedes recorrer ni siquiera la pérdida del salitre. Es tan grave como lo que se perdió en estos 20 años con las políticas de la concertación. Durante la época de Allende el capital extranjero controlaba como el 12% de la economía chilena. Hoy día controla más del 80%. Y en esa época hablábamos de imperialismo y ahora nada. Entonces, en ese sentido la concertación ha hecho un trabajito siniestro, que es conseguir que este modelo neoliberal, que ha desnacionalizado la economía en gran medida, se haya mantenido sobre pretexto que es democracia, ¿verdad? Y ha legitimado un modelo que nació ilegítimo. Entonces, si Salvador Allende resucitara y tuviera nuevamente la peregrina idea de nacionalizar el cobre, según el Código de Minería del señor José Piñera, habría que pagarle a los dueños de las minas, a los dueños de a las multinacionales, el valor presente, o sea, el valor hoy día del flujo futuro de todas las utilidades que ganaría con la explotación del mineral hasta la extinción del mineral. ¿Saben cuántos años tiene eso? 30 años. Y ustedes recién lo vienen sabiendo. Pero a nosotros eso no nos importa porque lo vamos a hacer igual. Y lo vamos a hacer igual porque da lo mismo que nos lleven al CIADE, a las Cortes Mundiales de Derechos de los Inversionistas, y nos amenacen con todas las penas del infierno, lo vamos a hacer igual, ¿no? Porque lo hicieron en Bolivia, y los llevaron al CIADE también, y después tuvieron que desistirse. La Corte de Apelaciones de Copiapó de la resolución suspender las faenas con Pascualama para acoger la orden de Metro Bar presentada por Docena Universitaria. Dejar la sequía en la quinta región. Otros dicen los embalses están, dicen otros en el 30%, otros el 31,7%. El otro día tuvieron unas personas porque estaban exportando 5 es para llamar la atención a la prensa, no es para atacar directamente a Carabineros, nosotros tenemos nada de Carabineros, pero sí tenemos que llamar la atención a la ciudadanía de la irregularidad de la negocio la tenemos contaminada. Un montón de material sobre el... Bueno, respecto del agua hay que terminar con esa monstruosidad que es el Código de Agua, ¿no? Un invento para arear de la dictadura, ¿no? Un invento para el negocio, un invento para el lucro. Convirtieron el agua en un bien de mercado. Hoy día en Chile, a las puertas de Santiago, hay gente que hace sus necesidades en bolsas de plástico, no sé si ustedes sabían eso, que no tienen agua, no disponen de agua, pero las productoras de palta sí tienen agua. Y tienen derecho a usar el agua. Obviamente el criterio regulador es el derecho al agua para las personas, para las comunidades humanas, para las comunidades campesinas, para la pequeña agricultura, para el desarrollo de las actividades económicas que funcionalizan su actividad en torno a las necesidades de las personas y no de las mega empresas agrícolas ni de las mega empresas ¿Usted no cree bajo ninguna perspectiva en el rol subsidiario del Estado? No, de ninguna manera. Me parece que ese es el gran invento, mefistofélico invento neoliberal, que me parece que debe ser erradicado de la faz de la tierra. Es curioso, pero la lógica, cuando la energía se administra con sentido público, el consumo de energía debe crecer por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa en Chile? Al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de vender energía, producir energía. Da lo mismo el ahorro de energía, da lo mismo la eficiencia energética. ¿Se opone? Sí. Lo que estamos haciendo es una locura. Yo voy a promover las energías limpias y renovables porque ahí está el futuro de la energía en Chile y voy a ser muy riguroso, muy exigente con proyectos termoeléctricos contaminantes como han habido ya más de la cuenta en nuestro país. Y yo veo algunos que creen que oponiéndose a todo tipo de energía, están haciendo algo bueno por la patria. Yo les quiero decir, están profundamente equivocados.
Esta es la tercera entrega y hasta la fecha del intendente... Esto es profundamente antidemocrático. Lo ocurrido ayer, la decisión tomada ayer es antidemocrática. Gracias a cada uno de ustedes, en especial a su excelencia, el presidente de la República, y a su distinguida esposa, por acompañarnos hoy en esta importante ceremonia para nosotros. Muchas gracias. Y así especialmente damos por inaugurada nuestra nueva casa. Las palabras de un consejero del Banco Central que revelaron que más del 60% de los afiliados a AFP obtendrán como pensión apenas 150.000 pesos al momento de jubilar, desataron la polémica. La Polar entonces ha obtenido, ni más ni menos, que el respaldo o incluso la garantía del Ejecutivo de que no quebrará. Harto premio para quienes lo han hecho tan mal. Nosotros hemos venido sosteniendo sistemáticamente que este es un sistema que colapsó, está en bancarrota, no hay ninguna posibilidad de hacer transformación en un sistema que por su naturaleza no responde a los regímenes de previsión. Fue un robo abierto, porque yo he cotizado más de 30 años y voy a sacar una porquería de plata, Ni siquiera el 30% de lo que yo ganaba. Es crudo, es penca, porque yo imagino estoy a punto de jubilar, me quedan 2 años para jubilar y veo que lo que trabajé, bueno, ahora voy a sacar una porquería, no voy a vivir con lo que voy a recibir mensualmente, no voy a poder vivir. Este sistema no ha funcionado como esperábamos. Ese más o menos el diagnóstico, ¿o no? Patricio, no, cuando nosotros comparamos distintos sistemas, esta es la mejor máquina de convertir cotizaciones en buenas pensiones. Y voy a sacar una porquería de plata, no voy a poder vivir. Si no pierdes nada y puedes ganar algo. Un fondo más o menos de 40, 50 millones de pesos, eso te va a dar una pensión más o menos de 300.000 pesos, en el mejor de los casos. Si tú tomas esos 50 millones y te compras 2 departamentos en el centro de Santiago de 25 millones, te van a dar por lo menos 200 cada uno, son 400. Y vas a tener una pensión asegurada y permanente. Y más encima la propiedad, digamos. Y más encima la propiedad que se la va a dejar a tu hijo. El sistema no sirve para nada. Llevan 32 años lucrando. Todos los años aumentan sus utilidades, 30. El año pasado fue un 40%. 40% aumento de las utilidades. Y las mismas AFP le dicen a usted que el 60% de los trabajadores va a jubilar con una pensión inferior a los 100.000 pesos. ¿Qué es lo que es el sistema AFP? Un mecanismo de producción de pobreza. Porque piensen ustedes, 70% de 8 millones de trabajadores son 5.600.000 personas que van a salir a la calle con menos de 100.000 pesos de pensión. ¿Y a usted le parece que eso es para discutir cuál es la solución que tenemos que ver? Traigan a los técnicos, a los especialistas, veamos la forma que los capitalistas no se sientan dañados, porque ese es el tema central acá. Los señores dueños de este país, no hay que tocarlos, hay que respetarlos. Los trabajadores lo piden, la presidenta de la CUT lo pidió, lo están pidiendo muchos académicos, la gente detesta finalmente la AFP. 75% de la voluntad popular en las encuestas dice que hay que terminar con la AFP. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar en serio la cuestión política? ¿Cuándo nos vamos a poner con los pies en la tierra y empezar a pensar desde el sentido común y no desde los intereses del señor Polman o porque pueden mandar tanques? Ningún tanque mandaron al Palacio Rosado en Argentina cuando eliminaron la AFP. Tampoco lo hicieron en ninguna otra parte. ¿Por qué van a venir los tanques ahora? Es decir, por el temor más encima, a que vayan a haber tanques. Seguimos con el miedo, seguimos tiritándonos los pies porque resulta que la dignidad cuesta un tanque en la moneda. Aunque cueste un tanque en la moneda, aunque cueste lo que cueste, la dignidad de los trabajadores no se debe alcanzar. Si hay algo que yo detesto es la cobardía política. Si hay algo que falta en Chile es valentía moral para enfrentar la indignidad con que han estado los trabajadores. Está bueno ya. Chile tiene que ser capaz de tener la voluntad de construir un proyecto político que termine con este nicho de negocios que es Chile, porque no es más que un nicho de negocios, y construyamos una sociedad de derechos, como está instalada en prácticamente el resto del mundo, menos en Chile. Muchas gracias. De los intereses de los trabajadores de nuestro país. Primero, un sistema de pensiones que nunca hemos estado de acuerdo, producto que fue impuesto en un sistema dictatorial, por lo tanto queremos un sistema de pensiones que nosotros podamos optar. Tenemos un problema del Código del Trabajo,
Queremos negociación colectiva para todos los trabajadores para poder poner en equilibrio entre el sector empresarial y el mundo del trabajo. Y también poder ser mucho más equitativo en la repartición de la riqueza. O sea, es la única forma de poner equidad. Había una reunión, pero fíjense cuando pasa el presidente. ¿Qué les dice? Sí, sé que me han enviado una carta, la voy a leer con mucha atención, el intendente se la va a recibir. Bueno, con esa prepotencia, a pesar de que habían confirmado el encuentro con el mandatario, Piñera los dejó plantados. En términos concretos y de legislación comparada, Chile tiene hoy día una negociación colectiva circunscrita al espacio de la empresa, derecho a huelga donde se puede reemplazar a los trabajadores, búscame otro lugar en el mundo donde exista eso. Y porque incorpora los 3 desafíos de nuestra educación: calidad, acceso y financiamiento. Sobre esta reforma se había hablado mucho. ¿Y el tiempo igual no se porta mal? ¿De acuerdo? Claude, hoy día usted marchó, fue invitado hasta el hemiciclo, al discurso. ¿No ingresó al Congreso? ¿Prefirió quedarse en las calles en Valparaíso? Así es. Bueno, porque nosotros lo hemos dicho. Este proyecto nace ahí. Nosotros no representamos, somos parte de ese movimiento. Ese es nuestro lugar natural. ¿Qué le gustó, qué no le gustó de la cuenta pública del presidente Piñera? Bueno, mira, cuando él te dice, mira, $20.000 per cápita, lo presenta como un éxito, cuando debería presentarlo como un fracaso. El 99% de los chilenos tiene un ingreso per cápita de $720. Un 1% tiene un ingreso per cápita de $31.000 y el 0,1% más rico de $170.000. ¿Cómo va a ser un éxito que te digan que el ingreso per cápita en Chile es $20.000? Que el país crece al 5,6%, está entre los 10 países más ricos. Cuando Chile crece, crece Angelini, crece Luxic, crece Mate, pero los trabajadores no crecen. Cuando tú tienes que el 60% del ingreso promedio de una familia es de un banco, cuando 9 de 10 chilenos no terminan el mes con sus ingresos, cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 220.000 pesos, cuando el 60% de los que se va a jubilar va a terminar con una pensión inferior a los 100.000 pesos, cuando ni siquiera los que están en la ISAPRE pueden tener asegurada la salud, entonces en materia social no estamos precisamente muy bollantes, porque el problema del salario mínimo es absolutamente viciado. El salario mínimo en Chile no te alcanza ni siquiera para la línea de pobreza. Tú sabes que la línea de pobreza está en 64.000 pesos. Claro, por persona. 4 personas que dependan del salario mínimo no llegan ni a la línea de pobreza. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué economía es esta? Porque resulta que si los salarios entonces no permiten pagar ni siquiera el salario de pobreza, entonces esta economía está muy mal. El 80% de las familias viven endeudadas. O sea, quiere decir que el 8 de 10 familias no llegan a fin de mes con su ingreso. Entonces uno se pregunta, pero a ver, que alguien me explique este absurdo de la economía más descollante de América Latina, que tiene a sus trabajadores viviendo en esas condiciones y no puede subir el salario mínimo. Lo que hay que tener presente acá es que el salario es una relación política, no es una relación técnica. Es decir, es el resultado de una disputa entre el trabajo y el capital, por cómo se reparte el ingreso que genera capital y trabajo. No, en consecuencia, el problema central acá es que el salario es bajo fundamentalmente por la prácticamente despreciable capacidad política que tiene el trabajo para pelear por una repartición más justa. Estamos planteando que hay que terminar con el Código del Trabajo. Este Código del Trabajo que niega el derecho a huelga de los trabajadores. Y además no tiene la posibilidad de fortalecerse en un solo sindicato. Si los empresarios tienen la mala práctica del multitributo, a nosotros nos parece que todo eso tiene que cambiar. Y no, amigo, lo felicito, primera vez que veo un candidato jugándosela por el pueblo. Después de Allende. Pura buena onda. ¡Fuerza adelante! ¡La lucha continúa! Y hoy día decimos con orgullo que Chile está probablemente dentro de los 5 países que más crecen en el mundo. Vivimos en nuestro país una concentración económica brutal.
unas pocas familias, 12, 13, 14, algunas empresas extranjeras se han adueñado absolutamente de la economía nacional. Ya no es necesario hablar del 10% más rico y el 10% más pobre y si se estrecha o no la brecha. No, hay que hablar del 1%. ¿Con la complicidad de la clase política? Sí, con la complicidad de la clase política. En algunos casos, por razones de conveniencia, porque son ellos los que financian la política. Vienen campañas. ¿Cómo cree usted que se financian las campañas? Desde las presidenciales para abajo, todas. 34% de todo el ingreso generado anualmente en Chile es el endeudamiento de los chilenos. Y representa la deuda promedio de las personas un 62% del ingreso promedio. O sea, este país vive para la banca, vive para trabajar y para que ese ingreso se entregue a la banca. Y esto va creciendo, creciendo, creciendo. El crédito con aval del Estado es un fiasco y ya lo demostró el Banco Mundial, porque es ineficiente, pone al Estado de rodillas ante la banca, ¿ya? Demostrado que hoy día, entre el 2006 y el 2010, el Estado pagó un sobreprecio por las carteras de deudores por más de 80.000 millones de pesos. Con el crédito con aval del Estado solamente arriesgan las familias y los jóvenes, los bancos no arriesgan nada. ¿Por qué? Porque la banca y algunas instituciones privadas de educación superior fueron a tocar la puerta de la concertación y la derecha para que les aseguraran un nicho de negocio rentista. Déjeme terminar, exministro. El señor ministro Vital se las abrió. El ministro Vital les abrió la puerta. Eso es una insolencia de suponer de que tú tienes la moral y que los demás no hemos luchado porque no tengo la moral. Usted no la tiene, lo han demostrado. No puedes decir eso tú. Porque a los bancos no les gusta la competencia. Eso lo dijo hasta el Mercurio en una editorial a comienzo de año. No les gusta la competencia. Entonces tuvieron que acceder a la clase política para que la clase política les asegurara un nicho en el que pudieran jalar la riqueza de los chilenos a su bolsillo sin necesidad de entrar a competir con nadie. Nuestra clase política tiene que tomar una decisión. La concertación y la derecha. Si quieren seguir siendo el brazo político de la banca. El caso de la Polar puso en alerta a los clientes de esta tienda, pero también a quienes tienen dudas con las otras empresas del retail. El 2007 el Servicio de Impuestos Internos hizo condonaciones por 13.000 millones de pesos. Y el 2011 rompió todos los récords, 77.000 millones de pesos. Pero lo más grotesco es que esos 77.000 millones de pesos están concentrados en un cliente, Johnson. Horst Paulmann hizo un tremendo negocio con Johnson. ¿Sabe cuánto pagaron al final o no? O sea, les perdonaron 59.000 millones de pesos, pagaron 4.000. ¿Sabe cuánto le condonaron de multas e intereses? El 99%. Pero dicen, aquí la política y la influencia no entra, dicen, incluso se enojan cuando uno pudiera sugerir una cosa de este tipo. Según un estudio realizado por el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social, se ha detectado que el 77% de las familias del quintil de menores ingresos tiene deudas y destinan el 60% de sus ingresos al pago de estas. Es una realidad que nosotros venimos advirtiendo también a nivel de los empleados de muchas de las empresas. Generalmente el 50% de los colectivos de muchas empresas se encuentran sobreendeudados. Ahora, nosotros definimos que una persona o una familia está sobreendeudada cuando debe más de 7 veces su renta bruta mensual en deudas de consumo. ¿Por qué hoy día se pide tanto crédito? Porque los salarios, los ingresos son insuficientes. Ahora uno dice, bueno, pero si son insuficientes, ¿por qué la gente gasta más? Porque necesita gastar más. Tú necesitas pagar por la educación, pagar por la salud, pagar absolutamente por todo, los estacionamientos. Las carteras, hasta por cada día te suben las cosas que tienes que pagar. Y los ingresos no te alcanzan. Entonces tú necesariamente tienes que recurrir al suministro que te da el sistema bancario porque te lo ofrece, ¿no? Entonces el problema es más complicado. No solamente está el monopolio de los bancos, no solamente están las necesidades de la gente, no solamente está el Estado que no provee un conjunto de servicios que evitarían tener que recurrir a este tipo de financiamiento. O que no protege. Es un problema complejo. No queremos matar una economía tan sana como la chilena, que en el medio de un mundo que se debate hoy día en la recesión europea, la desaceleración en Asia, la falta de crecimiento, el anémico crecimiento de Estados Unidos, esta economía sigue creciendo, sigue creando empleo. Tenemos que cuidar eso y no matar la gallina y los huevos de oro. Y la gallina y los huevos de oro en este caso es una economía fuerte que crece, genera empleo, aumenta los salarios. Los bancos son empresas bien particulares. ¿Por qué particulares? Porque no quiebran.
descansan casi exclusivamente en la confianza pública. Otra denuncia de alzas unilaterales de las comisiones de tarjetas de crédito, esta vez contra Banco Estado. La justicia citó a las partes a una instancia de conciliación. Refiero a esto porque también estuvo muy presente con lo sucedido con Cencosud, le costó la candidatura a Lawrence Goldborn. Ahora es Banco Estado el que cometía un abuso muy similar, que era subir en forma unilateral el costo de algunos de sus productos. Y que debería costarle la candidatura a la señora Bachelet, porque toda la gente que está involucrada son funcionarios de la Concertación y trabajaron para el gobierno de la señora Bachelet. Yo tengo el orgullo, la tranquilidad y la seguridad de decirles a ustedes que la banca chilena no abusa. ¿Qué te parece las declaraciones de señora Wad? Me parece ¿Qué está pasando con la banca y los clientes? Bueno, en primer lugar me parecen declaraciones impertinentes y dignas de quien se cree dueño de este país, porque en realidad son dueños de este país. Aquí hay 4 o 5 grupos económicos que tienen más o menos el 20-25% de toda la riqueza de este país, lo que a mí me parece inaceptable. Él habla como... A mí me parece que lo que muestra este señor es la brutalidad, la completa y absoluta falta de respeto por los mínimos derechos que deben existir en un país. Eso es lo que a este país lo tiene cansado. Lo que pasa es que aquí hay un maridaje entre la política y el dinero y los negocios. Y eso se muestra en el Banco Estado, que pasa con Cencosud. ¿Y qué propone usted? ¿Cómo se rompe algo como eso? En primer lugar, hay que terminar con esa vinculación entre la política y el dinero. Lo que nosotros estamos planteando en esta materia es crear un polo de financiamiento estatal, bancos estatales. Tenemos que tener bancos estatales, que además es lo que pide la gente. Como por ejemplo el Banco Estado antes. Como era el Banco Estado antes, no ahora, porque hoy día da exactamente lo mismo, y además incluso más caro que los bancos privados. Sí. Entonces, lo que nosotros hemos planteado no es muy distinto a lo que ocurre en muchos países del mundo, que hay bancos estatales y que también hay bancos privados, pero los bancos estatales tienen una lógica distinta, que es servir al desarrollo del país. Es decir, el Banco del Estado no es un banco estatal, señor, es un banco que funciona como todo en Chile al servicio de los capitales privados. El Banco del Estado le prestó plata al señor Luxi para que se comprara el Banco Chile. Sí, le prestó plata a mi papá, que es agricultor. No servir al interés público, porque la plata deberían prestársela a las pequeñas empresas, a la pequeña agricultura, a quienes quieren desarrollar la actividad productiva y no a quienes quieren hacer negocios especulativos como hacen generalmente los bancos y que es la propuesta que a ustedes les gusta. Es la subjetividad de, por ejemplo, figuras como José Martí, que dijeron que mi patria es América. Yo me siento profundamente boliviano, uruguayo, argentino. Un Estado superior para nuestros pueblos pasa por la integración política, económica y social de América Latina. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que escuchar la demanda boliviana, atenderla, saber en qué contexto, porque no se sabe, ¿no? Aquí se dicen cosas muy por decirlas, digamos. ¿Cómo fue el acuerdo de 1904? ¿Cómo se pactó eso? ¿En qué condiciones políticas? Aquí hubo mucha injusticia, mucha brutalidad en lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, me parece que aquí hay que hablar y pensar con justicia. Una vez hecha esa discusión, teniendo presente esta vocación latinoamericanista, hay que discutir una salida del mar para Bolivia. Pero yo no la voy a dar, porque creo que no me corresponde, creo que tiene que ser una decisión soberana del pueblo de Chile. Además es importante tener presente que los tratados son acuerdos entre personas. Una de las partes no quiere continuar con el acuerdo, entonces es de mérito revisar el acuerdo. Y hoy día Bolivia está planteando revisar el acuerdo y me parece que nuestra actitud debe ser, obviamente, a estar dispuesto a discutir eso. O sea, usted a priori no le daría un territorio con soberanía a Bolivia para pasar al Pacífico. Yo como persona sí, soy partidario de esa solución, de darle salida al mar a Bolivia. Como presidente tengo que responder a la voluntad popular. En realidad la discusión filosófica, la discusión religiosa o científica sobre esto no tiene ningún sentido en el país en que estamos viviendo. Aquí no hay ningún derecho consagrado. Un niño cuando nace ni siquiera tiene el derecho a que sus padres cuiden de él, porque están 12 horas trabajando. Fíjense que los datos que tenemos es que por familia ya en Chile trabajan 2 personas, o sea, el padre y la madre están trabajando, están fuera de la casa y trabajan 12 horas por salarios que no les cubren las necesidades. Entonces,
ni siquiera el derecho a ser cuidado, atendido y bien tratado por sus padres está asegurado en esta sociedad. Y dada la crisis matrimonial que existe también, precisamente por una sociedad enferma, ¿no?, llena de automedicamentos, depresiones, angustia, crisis de pánico que han explotado eso como factor de enfermedad colectiva, entonces la responsabilidad por la nueva vida siempre recae sobre la mujer, mayoritariamente, de manera importante. Entonces, si el Estado, que debe tener, porque el Estado no es un funcionario público, hay que entender esto, ¿no? El Estado es la expresión de lo colectivo, ese es el Estado. Y si nosotros como país no asumimos la responsabilidad sobre la nueva vida, si no le aseguramos nacer en un lugar decente, si no le aseguramos la salud, no le aseguramos la educación, no le aseguramos ni siquiera el derecho a comer, porque si sus padres no tienen trabajo, no hay nada que le cubre sus necesidades de alimentación básica y primaria, entonces, ¿con qué derecho el Estado le exige a esa persona, a la madre, que se haga 100% cargo de la nueva vida? Si yo le doy la obligación, entonces le doy el derecho a elegir. Por eso nosotros planteamos que debemos despenalizar el aborto en general y legalizar el aborto terapéutico en particular. Y cuando esta sociedad sea más responsable, cuando efectivamente seamos una sociedad de derechos, ahí empecemos esa discusión filosófica, ética, moral, religiosa, que en esta circunstancia no tiene ningún sentido, porque finalmente, si no nos hacemos cargo de la vida, porque la vida no es solo responsabilidad del padre y de la madre, todos somos responsables colectivamente de la nueva vida. Si no hacemos eso, entonces no tenemos ningún derecho a instalarle a las mujeres la obligación de cubrir 100% las necesidades de la nueva vida y hacerse cargo por ello. Bueno, mira, yo creo que es importante hacer una distinción acá. Esto del matrimonio no es solamente la cama, por si acaso, ¿eh? Las relaciones amorosas incluyen el sexo, el afecto, el cariño, el acompañarse, el tratarse bien. En eso el Estado no tiene nada que meterse. Pero lo que sí tiene que hacer el Estado es regular los derechos de las personas. El matrimonio legal es una sociedad. El Estado tiene el deber de regular y de resguardar los derechos de las personas que están involucradas ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar progresivamente a que esos derechos de todos, heterosexuales y otros géneros sexuales, también sean considerados. O sea, yo no sé si sea necesario explicar mucho eso, pero a mí me parece que no es un hecho grave, no está demostrado que sea nocivo para la salud humana, incluso tiene beneficios terapéuticos. Entonces hay que despenalizar, a mi juicio, el consumo de la cannabis que se hace privado, independiente. Y obviamente a mí me parece que para uso medicinal eso tiene que estar reglado y permitido y administrado, obviamente, con la regulación que el Estado debe tener sobre ese tipo de prácticas. El régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró. Y terminó el régimen militar y empezó la democracia. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. El presidente Pinochet efectuó el juramento ante un crucifijo y un ejemplar manuscrito de la nueva Constitución. Hoy el pueblo de Chile ha demostrado el deseo de continuar con el gobierno militar. Tenemos una Constitución hace 30 años, redactada por 7 personas, designadas a dedo por una dictadura, refrendada en un sistema, en un plebiscito que no tenía registro electoral y absolutamente fraudulento. ¿Tú crees que esa Constitución no es legítima? Esa Constitución no representa los intereses de las grandes mayorías. No se genera en lo que se llama la voluntad soberana del pueblo de Chile. Eso es suficiente como para decir que 17 millones de chilenos no pueden estar sometidos a las normas que se hicieron hace 30 años y de esa manera. Lo primero que debo hacer es convocar a una asamblea constituyente.
Para eso, obviamente, como esta Constitución es tan democrática y permite llamar a una asamblea constituyente, permite convocar al pueblo originalmente depositario del poder en cualquier democracia, entonces hay que hacer un plebiscito. Pero como tampoco la Constitución tan democrática que tenemos en este país lo permite, tiene que ser un plebiscito no vinculante. Entonces vamos a tener que llamar a un plebiscito no vinculante a preguntarle a los chilenos si quieren o no quieren una verdadera Constitución democrática, representativa. Hay distintos argumentos de especialistas en derecho constitucional que dicen que sí se podría, otros que no, pero finalmente da lo mismo. Si un 80% de chilenos dice que queremos una nueva Constitución sobre la base de una elección popular de una asamblea constituyente, es muy difícil, yo imagino impensable, que los parlamentarios se puedan negar a la voluntad popular. Yo lo imagino impensable. Además, no le vamos a hacer la tarea fácil para que se nieguen a ello. Y ahí es donde vamos a tener que marchar, a que marche por las calles, a que se reúna en sus centros de estudiantes, en sus centros de trabajadores, exigiendo, redactando declaraciones, pidiéndole a las instituciones políticas que pongan en marcha el poder constituyente. No le estamos pidiendo a ustedes, voten por esta candidatura porque después de esto, como dice el mundo será esplendoroso. No va a ser esplendoroso, va a ser difícil. Nos la van a poner difícil. Tienen que haber miles de centros de estudiantes redactando declaraciones, asambleas que se declaren en favor de esa asamblea constituyente, que marchen por las calles junto con los trabajadores, junto con las organizaciones sociales. Si eso es así, si más de 2 millones de chilenos marchan por las calles exigiendo una asamblea constituyente, no hay Dios ni ley que lo pueda impedir. Ni Dios ni ley lo puede impedir. Porque la esencia de la democracia es la voluntad popular, es la soberanía popular. ¿Y apoyo ahora a la democracia? Claro, pues el gobierno era para eso. Una señora me dijo el otro día, se vive bien en democracia, señor Guzmán. Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construirla bien. Todos los que partieron fuera del monstruo peleándose dentro y al decir, bueno, mejor lo cambiamos desde dentro, se metieron dentro, se quedaron dentro, se mimetizaron con el monstruo y al final no han hecho nada. Nada. Llevamos 200 años en la misma condición. Y es tiempo de aburrirse. No se trata de cambiar un presidente, sino que de verdad construir un Chile muy diferente.